Buenas noches con todos. Quiero agradecer al proyecto Análisis, Estudio y Difusión de la Jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos, a la Cátedra de Derechos Humanos y Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y en especial a la doctora Cuscaya Ugarte Baluarte por la invitación a efecto de poder exponer el caso Aguastigni versus Nicaragua. Tenemos como antecedentes del caso Aguastigni que la comunidad Aguastigni pertenece al pueblo Mayamma y al igual que muchas otras comunidades indígenas de la costa atlántica ha vivido en su territorio ancestral desde tiempos inmemorables. Dependen de la tierra y los recursos naturales para su subsistencia, reproducción cultural, vida espiritual y su preservación como pueblo. La Constitución Política de Nicaragua y la legislación nicaragüense reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos naturales. Es así que en el año 1994 Nicaragua otorgó una concesión de explotación forestal en una área de 63.000 hectáreas pertenecientes al territorio tradicional de la comunidad Aguastigni sin el consentimiento de la comunidad, desconociendo el derecho de propiedad, uso y disfrute de sus recursos naturales. En el año de 1995, una vez agotados los recursos de la jurisdicción interna existentes en la legislación nicaragüense y ante la falta de tutela por parte del Estado al derecho a la integridad cultural, tierras y recursos naturales, la comunidad se vio obligada a acudir al sistema interamericano de derechos humanos para demandar la tutela de sus derechos. Es así que el 31 de agosto del año 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia sobre el fondo y reparaciones en el caso. En él, la Corte establece que Nicaragua violó los derechos humanos de la comunidad debido al otorgamiento de una concesión forestal en tierras Aguastigni sin el consentimiento de ésta, así como por no poner en práctica medidas efectivas para la titulación de las tierras indígenas. Tenemos pues que el caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado, en este caso del Estado de Nicaragua, por la falta de delimitación del territorio de la comunidad Mayamma Aguastigni, así como a la ineficacia de los recursos interpuestos, ¿no? Tenemos como autores involucrados a la comunidad Mayamma Aguastigni, a la empresa privada Sol del Caribe, Solcarsa, y al Estado de Nicaragua, ¿no? ¿Qué dio lugar al presente caso? Lo que dio lugar al presente caso fue la concesión otorgada por el Estado de Nicaragua y Solcarsa y los recursos agotados por la comunidad Aguastigni. ¿En qué se basó la pretensión de la comunidad? Se basó en la suspensión de la concesión otorgada a Solcarsa y la solicitud de demarcación y titulación de tierras y el acceso a la justicia. Los alegatos en este caso, del Estado, es que existe un marco legal ya establecido al haber creado el Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria y que la comunidad había obviado el procedimiento interno y que el Estado venía impulsando iniciativas importantes para las comunidades indígenas, ¿no? Competencia del Estado. Nicaragua es Estado parte de la Convención Americana desde el 25 de septiembre del año de 1979 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 12 de febrero del año de 1991. Por lo tanto, la Corte es competente en los términos del artículo 62.3 de la Convención
para conocer el presente caso, ¿no? El Estado planteó una sección de falta de agotamiento de los recursos internos. La Corte, con relación a ello, estableció dos reglas. La primera, que señala o que establece que el Estado es competente para renunciar a la invocación de dicha excepción, es decir, no puede ser opuesta de oficio. Y la segunda, que señala que si no es opuesta de manera oportuna, se considera que el Estado ha renunciado a ella de manera tácita. Eso lo encontramos en el fundamento 4859 de la sentencia. En este punto cabe señalar que el Estado efectivamente presentó una excepción de falta de agotamiento de los recursos internos, pero dicha excepción la presentó de manera extemporánea. Por tanto, la Corte aplicó la segunda regla, esto es, que consideró que el Estado había renunciado a su derecho de manera tácita a interponer dicha excepción. Hechos probados. La comunidad, se tiene como hecho probado que la comunidad Huastigni es una comunidad indígena de la etnia maya que se encuentra sentada en la costa atlántica de Nicaragua, ¿no? Y que la misma se encuentra debidamente organizada. Asimismo, se tiene como hecho probado que la comunidad indígena Aguastigni está conformada por más de 600 personas, cuya actividad de subsistencia es la agricultura familiar y comunal, la recolección de fruta y plantas medicinales, la caza y la pesca, ¿no? Asimismo, se tiene como hecho probado que la comunidad no tiene título real de propiedad sobre las tierras que reclama. Asimismo, en la sentencia se estableció como hecho que en marzo del año de 1992, con ocasión de un proyecto de extracción forestal, la comunidad Huastigni celebró un contrato con la empresa Madensa con la finalidad de determinar el manejo integral del bosque. 2 años después, la comunidad Madensa y el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales de Nicaragua, Marena, celebraron un convenio mediante el cual el Ministerio se comprometió a facilitar la definición de las tierras comunales de la comunidad indígena. El 13 de marzo del año de 1996, Marena otorgó concesión a Solcarza para el manejo y aprovechamiento forestal en un área de 62.000 hectáreas, que vendría a ser el tema central de la controversia que llegó a resolver la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, se tiene como hecho probado que la Corte Suprema, el 27 de febrero del año 1997, declaró inconstitucional la concesión otorgada a Solcarza. En cuanto a la protección judicial, se tiene como hecho probado que faltó un control constitucional, pues se rechazó los recursos basándose en temas formales, como es un requisito procesal, cuando en realidad lo que se pretendía era la falta de respuesta por parte del Estado a las demandas territoriales y a la ratificación, en este caso, de la concesión que se había otorgado, ¿no? Entonces, la Corte Interamericana estableció, pues, que no existió una verdadera protección en cuanto al control constitucional que se debería ejercer para efecto de proteger los derechos de acceso a la justicia por parte de la comunidad indígena Aguastigni. Derechos vulnerados. Como derechos vulnerados tenemos el derecho a la propiedad establecido en el artículo 21 de la Convención Americana,
y tenemos el derecho a la protección judicial establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que señala pues que el Estado debe ofrecer a toda persona sometida a su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra acto violatorio de sus derechos fundamentales, ¿no? Y eso se determina pues sobre la base de que no existe titulación de tierras por parte del Estado hacia la comunidad y que no hubo una respuesta efectiva a los recursos de amparo presentados, en este caso por la comunidad huastigni, ¿no? En cuanto a las reparaciones, el Estado, la Corte señala pues que el Estado debería adoptar dentro de su derecho interno las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para crear un mecanismo efectivo de delimitación, demarcación y titulación de las propiedades de la comunidad indígena, acorde con el derecho consuetudinario, los valores, usos y costumbres de esta, ¿no? Asimismo decide por equidad que el Estado debe invertir por concepto de reparación por daño inmaterial en el plazo de 12 meses la suma total de $50.000, ¿no? La misma que debe ser utilizada en obras o servicios de interés colectivo en beneficio de la comunidad huastigni, ¿no? Asimismo decide por equidad que el Estado debe pagar a los miembros de la comunidad huastigni la suma total de $30.000 por concepto de costas y costos del proceso, ¿no? Los puntos resolutivos tenemos pues que la sentencia desestima la excepción preliminar interpuesta, en este caso por el Estado de Nicaragua, declara que el Estado violó el derecho a la protección judicial, que se encuentra consagrado en el artículo 25 de la Convención. Asimismo, declara que el Estado violó el derecho a la propiedad consagrado en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? En perjuicio de los miembros de la comunidad huastigni, ¿no? En conexión con el artículo 1.1 y 1.2 de la Convención, ¿no? Estado de supervisión, desde la expedición de la resolución de la sentencia, en este caso, el 31 de agosto del año 2001, a la expedición de la última resolución de supervisión que se realizó el 3 de abril del año 2009, se había determinado pues que el Estado no venía cumpliendo con la obligación que tenía y que estaba establecida en la parte resolutiva de la sentencia de delimitar y demarcar y titular las tierras, ¿no? En este caso las tierras de la comunidad huastigni. Es más, la comunidad huastigni tuvo que propiciar acciones internas a efectos de poder lograr que se implemente dicha obligación. Es más, solicitó algunas medidas cautelares, solicitó que la Corte realice supervisión y bueno, pues en el interín de, de dichos años, de dichos episodios de supervisión, el Estado expidió ciertas normas legislativas a efectos de implementar dicha obligación, ¿no? Se crearon entes administrativos a efectos de darle cumplimiento, ¿no? Claro que si bien es cierto, se cumplió de manera formal con la expedición de normas y de la creación de instituciones, pero las mismas se realizaban sin el presupuesto debido, ¿no? Y siendo más burocráticas, lo cual pues impedía el verdadero uso y disfrute que se debería ostentar sobre las tierras de la comunidad, ¿no? Pero podemos señalar que a la expedición de la última resolución de supervisión de fecha 3 de abril, el Estado pues había cumplido con dicha obligación de delimitar y de marcar y titular las tierras, ¿no? Que corresponden a la comunidad. Es así que se
entregó títulos de propiedad a la comunidad, ¿no? Por tanto, pues se da por cumplida dicha obligación y la Corte Interamericana archivó el presente caso, ¿no? ¿Qué lecciones nos deja esta sentencia, ¿no? Podemos señalar, pues, que esta sentencia vendría a ser el primer pronunciamiento de un tribunal internacional a favor del reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas, como son el derecho a la tierra, a los recursos naturales y el derecho al territorio, ¿no? El elemento central de estas normas y principios es el reconocimiento de que la garantía del pleno y efectivo goce de los derechos humanos por los pueblos indígenas exige considerar su situación, ¿no? Y su experiencia histórica, cultural y social y económica, ¿no? Queda claro, pues, que independientemente de la existencia o no de un título de propiedad, nadie tiene derecho a ocupar las tierras de los pueblos indígenas, ni a usar sus recursos sin haber consultado previamente a dichos pueblos, ¿no? Y con ello, pues, contar con su consentimiento, ¿no? ¿Y por qué decimos, además de ello, que es importante o por qué genera esta sentencia una influencia a futuros casos similares? Nosotros indicamos y establecemos, pues, que dicha sentencia reconoce la relación espiritual y cultural que une a los pueblos indígenas con sus territorios y afirma que esa relación tiene que ser tenido en cuenta por los distintos poderes del Estado a la hora de reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Asimismo, consideramos que esta sentencia constituye un precedente que debe ser considerado en futuros casos porque realiza una interpretación de carácter evolutivo del derecho a la propiedad, que se encuentra reconocido en el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y qué dice ese artículo 21 de la Convención Americana? Dice, pues, que reconoce el derecho a la propiedad privada, ¿no? Indicando que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, ¿no? Pero no se proyecta a definir el derecho a la propiedad de las comunidades indígenas. Por eso señalamos que esta sentencia se considera que tiene un carácter evolutivo en cuanto a la interpretación de dicho derecho, pues considera que el derecho a la propiedad de las comunidades indígenas debe ser interpretado en función a su tradición, ¿no? Según la cual la propiedad de la tierra no se centra en el individuo, sino en el grupo. Asimismo, indica la sentencia que los indígenas, por su sola existencia, tienen derecho a vivir libremente en su propio territorio, al igual que señala la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra, la misma que debe ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica, ¿no? La cultura de los pueblos indígenas, señala la sentencia, debe ser tomada en cuenta para su consideración como propietarios. A estos efectos, la mera posesión, señala la sentencia, bastará para ser considerados propietarios, aunque carezcan de un título real, ¿no? Eso lo encontramos en el fundamento 143 a 155 de la sentencia, ¿no? Nosotros consideramos, pues, que este derecho que
se ha reconocido, que es el derecho a la tierra de los pueblos indígenas, se fundamenta en su propio derecho constitucional, ¿no? Y en sus prácticas tradicionales. Por lo que los pueblos indígenas tienen derecho sobre sus territorios tradicionales, independientemente de que cuenten, como habíamos señalado, con título formal de propiedad, ¿no? Los derechos territoriales de los pueblos indígenas, según la Corte, no dependen de los reconocimientos que le haga el Estado, ¿no? Entendemos, pues, que esta sentencia demuestra, pues, la flexibilidad y el dinamismo que existe alrededor del derecho internacional, ¿no? De los derechos humanos. A raíz de esta sentencia nos encontramos que con este derecho realmente existe y su origen y fundamento y límites se sitúan en el derecho constitucional indígena y en sus prácticas tradicionales. Asimismo, vemos como este derecho no depende de reconocimientos internos, sino que se considera preexistente a la construcción de los estados. Nosotros consideramos, pues, que es un hito dentro de los pueblos indígenas esta sentencia, pues existe un reconocimiento del derecho que tienen dichos pueblos sobre la tierra que ellos poseen y por tanto se ha generado todo un reconocimiento al derecho al territorio por parte de dichos pueblos, ¿no? Creo que con esto damos por concluido nuestra exposición, agradeciendo la invitación y deferencia prestada. Gracias.